El hombre de las ratas, a propósito de un caso de neurosis obsesiva. Datos principales. Nombre del paciente, Paul Lorenz. Nivel, estudiante universitario. Psicopatología, neurosis obsesiva. Duración del tratamiento, 1 año. Resultado, se logró la cura del paciente. Motivo de consulta. Padece de representaciones obsesivas desde la infancia, que se volvieron más fuertes desde hace 4 años. Temor a que le ocurra algo malo a personas queridas, su padre y una mujer amada. Sin embargo, su padre ya murió hace 9 años. Impulsos obsesivos, como querer cortarse el cuello con una navaja. Pierde mucho tiempo con sus ideas obsesivas y por eso sus estudios están retrasados. Este es el beneficio de la enfermedad, puesto que si no termina sus estudios no puede casarse con esa mujer que le imponen en su familia. Así, al no recibirse, no necesita verse en la disyuntiva de tener que decidir entre esa mujer rica y la que ama. Sexualidad actual. Relaciones sexuales esporádicas. Su primer coito fue a los 26 años. Las prostitutas le dan asco. Vida social. Tiene un amigo a quien va a ver cada vez que le viene un impulso criminal, y su amigo le da apoyo y le dice que es un hombre intachable. Antes de eso, en su adolescencia, otro joven también le brindaba afecto. Pero luego Paul descubrió que en realidad se había acercado a él solo para conquistar a la hermana. Esto dice Paul que fue la primer gran conmoción de su vida. Sexualidad infantil. A los 4 o 5 años, tenía una gobernanta, St.A. Peters, a quien le pedía permiso para deslizarse bajo sus faldas y le tocaba los genitales y el vientre. Desde entonces tiene curiosidad por ver cuerpos de mujeres desnudas. Nótese que el apellido de esa señorita es Peters, nombre de hombre, y la llama así en lugar de usar su nombre de mujer. A los 6 años ya tenía erecciones, y una vez acudió a su madre para quejarse. A los 6 años, en su casa trabajaba otra señorita, señorita Lina, quien tenía abscesos, granos, en las nalgas y él la observaba cuando se los estrujaba por las noches. Él a veces dormía con Lina, pero casi siempre dormía con los padres. A los 7 años escucha conversación entre las sirvientas, donde Lina dice que con el hermano de Paul podría hacerlo, pero no con él porque es torpe. Él no sabía de qué hablaban, pero se sintió menospreciado. Por entonces, creía que sus padres podrían leer sus pensamientos. Y Paul cita en aquel periodo el comienzo de su enfermedad. Desde entonces, Paul deseaba ver mujeres desnudas. Y cuando deseaba eso, se le venía a la mente la idea de que ocurriría algo malo, como la muerte del padre, y entonces debía llevar a cabo acciones obsesivas para reprimir sus pensamientos. Cada vez que aparece el deseo, surge el temor de que pase algo malo y debe llevar a cabo distintas acciones. Inventario de neurosis. Freud dirá que Paul, por lo que ha contado, ya a los 6 o 7 años tenía una neurosis obsesiva completa y no solo el comienzo de la misma. El componente pulsional sexual en Paul es ver mujeres desnudas. Y cada vez que piensa algo así, lo invaden temores de que ocurra algo terrible, como la muerte de su padre. Y entonces debe llevar a cabo acciones obsesivas para que aquello terrible no suceda. Es decir que, si tiene el deseo de ver desnuda a una mujer, tiene que morir su padre. Esto se relaciona con el hecho de que su padre era un prohibidor del goce. El inventario de la neurosis está completo al existir una pulsión erótica, el deseo de ver mujeres desnudas, y una sublevación contra ese deseo, el temor de que pase algo malo, un afecto penoso y un esfuerzo hacia acciones de defensa. Freud dice que los factores constitutivos de la psiconeurosis no deben buscarse en la vida sexual adulta sino en la infantil. Y en Paul, ya antes del 6º año sobrevinieron vivencias traumáticas, conflictos y represiones que, si bien cayeron bajo la amnesia, dejaron como residuo ese contenido del temor obsesivo. El gran temor obsesivo. Paul cuenta que, haciendo maniobras militares, perdió sus anteojos, y pidió a su oculista que le envíe unos de reemplazo. Luego charló con unos oficiales, uno que le parecía que era cruel debido a distintas razones. Este capitán, cruel, contó sobre una tortura que se hacía en Oriente, que consistía en atar al condenado y colocarle sobre el trasero una lata por la que luego hacían entrar ratas, raten, que se introducían por su ano. Freud dice que Paul contaba esto con una expresión que podría entenderse como de horror ante su placer, placer por el ignorado. Paul dice que mientras le contaban esa tortura, lo asaltó el pensamiento de que eso mismo le ocurría a una persona que él quería, a la dama amada y a su padre. Y para que aquello no ocurriera, Paul debió realizar en su momento una acción obsesiva que consistía en pronunciar un pero, seguido de un movimiento de las manos. Este temor obsesivo es curiosamente más disparatado al tener en cuenta que el padre de Paul ya había muerto. Al día siguiente de aquel relato, el capitán cruel le alcanzó un paquete con sus lentes perdidos, que le habían sido reenviados por correo, y le dijo que un teniente había pagado ese reembolso y que Paul debía devolvérselo a ese mismo teniente. Y en ese momento se le ocurrió a Paul que debía devolver ese dinero a ese teniente o que de lo contrario ocurriría esa escena de la tortura de las ratas con su padre y con la dama amada. El capitán cruel se había equivocado y en realidad no era al teniente a quien debía devolverle el dinero Paul, sino a la empleada de la estafeta postal, pero Paul ya se había hecho el juramento de que debía devolverle a ese teniente el dinero para que no ocurriera aquello terrible, así que dio una serie de vueltas confusas para finalmente poder terminar dándole el dinero a ese teniente y no a otro. La introducción en el entendimiento de la cura. El padre de Paul había muerto hacía 9 años de enfisema pulmonar y Paul no había estado allí para presenciar su muerte. Y una enfermera encima dijo que lo había nombrado. 1 año y medio después de esa muerte, fue que surgió en Paul el sentimiento de sentirse casi un criminal por no haber estado allí. En este sentido se puede hablar de una mésalliance, un enlace falso, dado que la magnitud del reproche, sentirse un criminal, es exagerado para lo ocurrido, dado que él simplemente no estuvo en ese momento. Este concepto de enlace falso implicaría que ese sentimiento de ser un criminal en realidad corresponde a otra representación, alguna que es inconsciente y se desconoce, y que ha ocurrido un desplazamiento. Paul cuenta que a los 12 años amaba a una niñita, con un amor no sensual, pero que ella lo ignoraba, y que a él se le ocurrió que ella podría amarlo si le ocurría una desgracia como la muerte del padre.
También año y medio antes de la muerte real del padre, a Paul se le cruzó por la cabeza la idea de que si éste moría entonces heredaría como para casarse con la dama que amaba. Al parecer, estas ideas nos hablarían de un deseo inconsciente en Paul de que su padre muriera. Paul dice a Freud que amaba intensamente a su padre, pero Freud responde que justamente ese amor intenso podría estar indicando la existencia de un odio reprimido, por formación reactiva. Para Freud, debió ser antes del 6º año de vida que se le instalara a Paul la idea, ahora inconsciente, de eliminar a su padre, a quien sentía como perturbador, prohibidor del goce. Paul cuenta la escena ocurrida a los 8 años, donde a su hermano menor le colocó una escopeta de juguete y presionó el gatillo. No le hizo nada, pero quiso hacerlo. Y esto lo perturbó porque lo llevó a cuestionarse, ¿cómo había podido hacer tal cosa? Para Freud, esto implicaba que, justamente, Paul habría sido capaz antes de aquello de hacer algo similar, o haberlo deseado, hacia su padre. Algunas representaciones obsesivas y su traducción. Las representaciones obsesivas aparecen como inmotivadas, sin embargo, se las debe traducir buscándole su sentido inconsciente. Ejemplos. Impulso suicida, es muy frecuente en Paul. Cierta vez su dama había partido a cuidar a su abuela enferma. Paul estudiaba y lo invadió la idea de cortarse el cuello con una navaja. Tomó la navaja y enseguida lo detuvo otra idea, la de viajar y matar a la abuela de su amada. Aquí el impulso suicida habría surgido como una forma de autocastigo, puesto que inconscientemente deseó matar a la abuela de su amada porque por culpa de esa mujer, por haber enfermado, su amada había viajado lejos para cuidarla y no estaba con él. Aquí observamos una secuencia invertida, primero se le representa la idea de matarse y luego la de matar a la anciana, pero inconscientemente es al revés. La idea de adelgazar, Paul recuerda que por el verano le vino la idea de que estaba gordo, gordo en alemán es dick. Entonces salió a correr y a trepar por montes. Y en uno de ellos le vino la idea de saltar al vacío. Esto se relaciona con el hecho de que su dama también estaba en aquel lugar de veraneo, pero en compañía de un primo llamado Ricardo y a quien le decían justamente Dick. Esto indica que en realidad Paul al querer adelgazar, sacarse la gordura, sacárselo, Dick, en realidad estaba deseando eliminar a Dick. Tanto la abuela como Dick le robaban la presencia de la dama. Compulsión protectora. Paul también había tenido una compulsión protectora, de proteger a su dama y constreñirla. Esto ocurrió cierta vez que viajaban en barco, deseando que no le pasara nada. Quitar y colocar la piedra. Cierta vez encontró en la calle una piedra y debió retirarla porque pensó que el carruaje de su amada pasaría por allí y podía accidentarse. Más tarde pensó que era ridículo y llevó nuevamente la piedra hasta allí y la colocó otra vez. Esto de colocar la piedra nuevamente tiene que ver con deshacer el acto de amor, colocando la piedra como para que ahora sí se haga daño, inconscientemente en Paul. Esto nos habla de ambivalencia hacia su amada. La compulsión a comprender. Paul tenía la compulsión a preguntar, ¿qué? Cada vez que alguien decía algo, preocupado por haber entendido mal. Y esto se relaciona con el hecho de que su dama, cierta vez, tras un entredicho lo hizo sentir muy desdichado y luego le dijo que la había entendido mal. Esta compulsión a comprender se relacionaba con esto y manifiesta fundamentalmente una duda en cuanto al amor de ella para con él. Todas estas acciones obsesivas tienen dos tiempos, el segundo anula al primero. Y este mecanismo de anulación es típico de la neurosis obsesiva. Paul tenía, a modo de sueños diurnos, fantasías de venganza, tiene una actitud vengativa. El ocasionamiento de la enfermedad, muy importante. Paul cuenta un episodio fundamental, aunque para él no tenía gran importancia. Esto se debe a que, en la neurosis obsesiva, en lugar de olvidar el trauma se le sustrae la investidura de afecto. El episodio es el siguiente, la madre de Paul era de familia rica y el padre se casó con ella mejorando su propia situación económica. Antes de casarse con la madre de Paul, el padre tenía otra novia bella, pero pobre, y prefirió casarse con quien era rica. Tras la muerte del padre, la madre le dijo a Paul que le pensaban presentar una joven rica para que se case cuando terminara los estudios. Paul entonces estaría en un conflicto entre casarse con esa joven rica y casarse con la bella dama que ama, es decir que el conflicto estaría entre hacer la que habría sido la voluntad del padre, si viviera, o quedarse con la joven que ama. Y este conflicto Paul lo resolvió enfermando. Gracias a esta enfermedad sus estudios cada vez se retrasan más y por lo tanto no puede casarse con esa joven que le imponen. Mientras esté enfermo, entonces, se evita tener que decidir entre la disyuntiva de casarse con la rica, como quiere su familia, o con la pobre, como quiere él. En este episodio vemos cuál ha sido el ocasionamiento de la enfermedad de Paul. Digamos que el plan de la familia de casarlo con la joven rica fue lo que le encendió el conflicto. Además, Paul le contó a Freud acerca de una joven que vio en la escalera de su consultorio, la que creyó hija de Freud. Paul pensó que Freud esperaba que él se casara con ella, tal como lo esperaría su padre respecto a la otra joven. Incluso Paul soñó con esa chica con 2 parches de excremento en los ojos, el excremento significa dinero. Aquí se ve que Paul hizo una transferencia de aquella situación conflictiva sobre la relación con Freud. El complejo paterno y la solución de la idea de las ratas, importante, deuda impaga del padre. El padre de Paul, antes de casarse, había sido soldado. Y era de tener un carácter fuerte. Habría aquí una similitud entre el capitán cruel y su padre. A Paul y a sus hermanos, de pequeños, muchas veces les dio una reprimenda. En lo relacionado a la sexualidad algo se interponía entre padre e hijo. El padre habría estado en oposición con el erotismo del hijo. Recordemos que, de pequeño, una vez pensó que cierta niña se le acercaría si él sufría una desgracia como la muerte del padre. Cuando de mayor Paul tuvo su primer coito, se le ocurrió la idea, esto es grandioso. A cambio de esto uno podría matar a su padre. Paul no desarrolló onanismo en la pubertad, si en cambio a partir de los 21 años, poco tiempo después de la muerte del padre. Paul tenía una conducta extraña, entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana preparaba sus cosas de estudio y abría la puerta. Luego contemplaba en el espejo del vestíbulo su pene desnudo. Por entonces jugaba con la fantasía de que su padre muerto podía regresar.
Es decir, que esperaba la visita del padre a esa hora, el padre se alegraría si lo veía estudiando. Y respecto a observar su pene desnudo, diremos que con esto desafiaba al padre. Aquí hablamos de ambivalencia hacia el padre, la misma ambivalencia que demostró con la dama amada, quitaba la piedra, la colocaba de nuevo. Freud dice que a los 6 años debió llevar a cabo cierto acto relacionado con el onanismo y que debió haber recibido de su padre una seria reprimenda, que esto debió fijar para siempre el papel del padre como perturbador del goce, como prohibidor del goce. Paul, en relación a esto, contó que su madre le decía algo que él no recordaba, relacionado con cierta vez en que debió haber hecho algo malo pues su padre le pegó. Y entonces el niño Paul, preso de ira, comenzó a insultar a su padre como podía, no sabía malas palabras. Lo insultaba usando palabras comunes, plato, pañuelo, etc. Al padre esto le debió impactar pues nunca más lo golpeó. Y dijo, este chico será un gran hombre o un gran criminal. Paul hizo una transferencia hacia Freud, al respecto decimos que Paul en sus fantasías diurnas y sueños pensaba en insultar a Freud y a sus familiares de manera grosera. Y durante la comunicación de tales fantasías a Freud, se comportaba nervioso paseándose por la habitación. Paul dijo luego que se alejaba de él al contarle esto por angustia de que le pegara, lo que también confirma la transferencia de la relación del padre a Freud. Un enigma es porque el cuento de la tortura de las ratas y su reclamo de devolver el dinero al teniente le provocaban reacciones patológicas violentas. Ya dijimos que había una identificación inconsciente entre ese capitán cruel y su padre, también soldado y de carácter fuerte. Y Paul contó que una vez, su padre, siendo suboficial, perdió una suma de dinero y pidió plata prestada a un camarada. Su padre dijo Paul había sido un jugador empedernido, Spielratte, que a la traducción del alemán significa rata de juego, de aquí la asociación con el relato del capitán cruel. Paul contó que luego su padre buscó a ese camarada para devolverle el dinero y nunca más lo encontró, la deuda quedó impaga. Y en relación a esto podríamos pensar que las palabras del teniente a Paul, tienes que devolver este dinero al teniente, le sonaron como una alusión a aquella deuda impaga del padre para con su camarada. En realidad, quien había pagado el reembolso era la empleada de la estafeta postal, era a ella a quien debía devolverle el dinero. Y ella estaba interesada en Paul. Y cerca de esa estafeta postal estaba la hija de un posadero que también se interesaba en él. Y podemos decir que, como el padre antes de casarse, él también podía vacilar entre esas dos jóvenes. La situación entonces también lo remitía a su padre. Y al parecer, la atracción por viajar hacia aquel lugar de la estafeta postal era, según creía Paul, porque así podría devolver el dinero al teniente. En realidad, el objeto de su añoranza era la empleada de la estafeta que se hallaba en el mismo sitio y el teniente no era más que un buen sustituto.